Ahí sí, perdón. Ahí voy a compartir de vuelta. Pensé que lo había puesto, perdón. Bueno, igual medio que lo que hablé había sido como una introducción, así que no perdimos, la gente que lo escucha no perdió tanto. Vamos a hablar ahora de las propiedades de las partículas aisladas y luego vamos a hablar de las partículas del lecho de polvo como un todo, o sea, el polvo como un todo. Las principales propiedades de las partículas aisladas son la estructura cristalina, la forma de las partículas, su tamaño, su área superficial, densidad, textura superficial, dureza e higroscopicidad. Como ya adelanté, estas van a tener influencia en los aspectos farmacotécnicos más adelante. La materia del estado sólido puede estar en forma cristalina o amorfa. La forma cristalina son moléculas que se disponen en un orden concreto y que se repiten en toda la partícula. Sin embargo, las moléculas en la forma amorfa no se agrupan en una forma ordenada ni repetitiva. Muchos de los materiales pueden ser mixtos y por eso es que es tan importante saber el grado de cristalinidad o amorfismo del mismo, ya que de esto depende muchas veces las características del sólido, porque tienen diferentes propiedades físicas, como por ejemplo, un mismo activo, dependiendo de su forma cristalina o amorfa, puede tener distinta solubilidad, distinto punto de fusión, no sé, se puede descomponer de manera más rápida o más lenta. Como tiene como tiene diferencia en solubilidad, puede llevar a que haya diferencias en biodisponibilidad por absorciones modificadas. Y bueno, después hay que tener en cuenta que generalmente, en el caso de las moléculas de los estados sólidos amorfos, estos tienen una mayor solubilidad, generalmente. Esto se debe a que la disolución de los cristales se necesita mucha más energía para poder disolver una única molécula que en el caso del sólido amorfo, que no se encuentra en una red cristalina, se encuentra en forma casi que aislada. La manera que se determina o se caracteriza es por difracción de rayos X. ¿Qué más? Bueno, las formas amorfas presentan la temperatura característica en la cual se experimentan cambios importantes que se llama la temperatura de transición vítrea. La temperatura de transición vítrea es propia de los materiales amorfos y es la temperatura a la cual los enlaces de las moléculas de un material amorfo pasan de un estado flexible a un estado mucho más sólido y rígido. Esta temperatura depende del material, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos, lo vemos por ejemplo, no sé si a alguien le pasó alguna vez de que pusieron un tupper en el freezer y cuando lo sacaron se parte de nada. Es mucho más frágil que si está a temperatura ambiente. Esto se debe a que generalmente los tuppers son de polipropileno, la temperatura de transición vítrea está por arriba de la temperatura del freezer. Después, las sustancias sólidas es polimorfa cuando pueden existir al menos dos estructuras cristalinas diferentes, que esto es distinto a variedad polimórfica, que esto se suele incluir a las formas amorfas, las cuales no son polimorfos genuinos. Para identificar los polimorfos de una misma molécula, hay dos formas de nombrarlos. Se puede utilizar el orden con números romanos, dependiendo del punto de fusión, de menor a mayor, donde la menor empieza con el 1, la siguiente con el 2 y el 3. O se pueden nombrar según el orden de descubrimiento. Y esto se nombra con letras mayúsculas. Formas polimórficas.
Cada forma polimórfica se caracteriza por su estabilidad relativa. Si cada forma polimórfica es termodinámicamente estable a presión y temperaturas dadas, la transición de una a otra es reversible. Esto se denomina enantropía. Cuando una forma inestable se transforma en una estable por una transición irreversible, esto se llama monotropía. Es importante conocer con qué polimorfo estamos tratando o con qué polimorfo queremos tratar, porque es re común, y por ejemplo, el 30% de las moléculas orgánicas está reportado que tiene polimorfos, los cuales pueden tener propiedades distintas. ¿No? O sea, no más lejos, el caso del carbono, que lo conocemos todos, que está el carbono amorfo, que sería el carbono grafito, y el cristalino, que es el carbono en el diamante. Ahí vemos claramente que las dos formas, las dos estructuras tienen propiedades muy distintas. Las diferencias en niveles de energía potenciales de polimorfos puede tener un impacto en el compuesto farmacéutico. Ejemplo, estabilidad, solubilidad y disponibilidad. Esto es un poco de lo que veníamos hablando. Un polimorfo metastable presenta en relación al polimorfo más estable mayor movilidad molecular y por lo tanto menor estabilidad química. Mayor solubilidad y en general mayor biodisponibilidad. La conversión de un polimorfo metastable a uno más estable puede dar como resultado una falla en el producto farmacéutico. Para controlar este riesgo en la práctica farmacéutica se prefiere usar la forma cristalina más estable. Quiero volver un poquito atrás. No. Acá. En algunos casos esto no es posible y se utiliza la forma metastable, y hay que tener en consideración al momento de distintas operaciones que esto puede llevar a que terminemos con otro polimorfo que no queríamos. Por ejemplo, en las operaciones de compactación, donde puede haber un aumento de temperatura y cierta presión, esto puede favorecer la transición de un polimorfo a otro. Lo mismo pasa con operaciones de molienda, donde hay aumento de la presión y temperatura, y como dije, puede favorecer el paso de un polimorfo a otro. Bueno, acá lo último que queda considerar es que las constantes termodinámicas pueden ser, como la solubilidad, la diferencia entre polimorfos puede ser muy variable y en algunos casos muy, muy marcada. Antes de seguir adelante, quiero dar otro ejemplo en cuanto a diferencias de actividad de un estado amorfo a uno cristalino. Es el ejemplo de la insulina. Capaz que, como todos saben, se usa para la diabetes, y hay distintos tipos de insulina. Insulina rápida, lenta, ultra rápida. Y lo que hay de diferencia en ella es su forma estructural. En la forma amorfa tiene una acción más rápida, pero menos duradera. Sin embargo, en la forma cristalina tiene una acción más lenta, pero mucho más duradera. Entonces lo que se hace es jugar con las proporciones de estas dos para poder obtener una insulina que sea lo suficientemente rápida, pero además que dure en el tiempo, para comodidad del paciente. Bueno, los sólidos cristalinos, además de todo esto que venimos hablando, no son perfectos, sino que tienen grietas y se trata de granos asociados. Dentro de los mismos granos cristalinos puede haber dislocaciones, fracturas, que lo que hacen es favorecer a tener menos resistencia. Esto es importante en el caso de operaciones a futuro. Por ejemplo, en la molienda, si tenemos granos menos resistentes, en las operaciones de molienda esto va a favorecer moler estos sólidos. Asimismo, hay que tener cuidado al momento del mezclado
ya que por la misma friabilidad de estos granos, lo que podemos estar haciendo en el mezclado no es solo mezclar, sino pasar a moler los otros componentes. Bueno. La forma de partícula. Este es otro carácter que es muy importante, que influye en las propiedades del lecho, tiene influencia en la fragilidad y en la superficie de contacto. Las formas de las partículas pueden ser muy variadas, o sea, pueden ser cubos, esferas, agujas, escamas, hay de todas las formas. Y estas formas tienen influencia en las operaciones posteriores. Por ejemplo, en la molienda no es lo mismo moler, no sé, partículas totalmente esféricas que moler láminas de partículas. Van a tener algunos lugares que van a ser más friables que otros. La forma de partícula se caracteriza por microscopía óptica y electrónica. El tamaño de partícula. Bueno, el tamaño de partícula, estamos hablando de las partículas individuales, seguimos hablando de ellas. Es un concepto simple, pero no es fácil de cuantificar, porque debido a la forma de las mismas. O sea, cuando tenés una partícula que tiene una forma de aguja, o sea, ¿a qué le medís el tamaño? ¿La parte más larga o a la parte más finita? Es como muy difícil de cuantificar. Influye en la fluidez del lecho, en la segregación, el transporte, mezclado, granulación, compactación. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo. No sé, en el mezclado, no va a ser lo mismo mezclar unas partículas que son todas con forma de aguja con otras que son solo circulares, esféricas perfectas. Claramente el que va a tener una forma lo menos esférica va a costarle más poder mezclarse. El tamaño de partícula se puede determinar mediante microscopía, por la utilización de tamices o por difracción de rayos láser. Otra influencia del tamaño de partícula puede ser que al disminuir el tamaño de partícula, si estamos en una operación de mezclado, al haber, no sé, partículas muy chicas con otras más grandes, esto puede tender a la segregación, que quiere decir que se separen las partículas más chicas de las más grandes. Bueno. Área superficial. Esto viene un poco de la mano con el tamaño de partícula. Cada vez es más importante la caracterización de materiales durante el desarrollo farmacéutico. Provee información sobre los espacios vacíos en la superficie de las partículas. Tiene importancia en la actividad química, en la absorción, disolución y biodisponibilidad de principios activos. Puede depender de la superficie del sólido. Además, el flujo del lecho de partículas está relacionado al área superficial y al tamaño de partícula. Esto afecta mezclado, granulación, compactación. ¿Por qué afecta estas cosas? Bueno, por ejemplo, como ya dije antes, al disminuir el tamaño de partícula, aumenta el área superficial. Al tener una mayor área superficial, se va a favorecer la solubilidad y por lo tanto va a tener más biodisponibilidad. No solo se ve en la biodisponibilidad, sino hay otros ejemplos más cotidianos que lo podemos ver. Por ejemplo, en el caso de las drogas vegetales, no sé, imagínense una droga fácilmente oxidable. Si nosotros aumentamos el área superficial, va a quedar más área expuesta, que el oxígeno va a poder acceder al oxígeno o cualquier agente oxidante, va a poder acceder más fácil y lo va a degradar más fácil. Pasa lo mismo con, no sé, drogas muy volátiles, no sé, por ejemplo, los fitoterápicos, la canela, a mayor área superficial se volatilizan más rápido sus principales y por sus
sus propiedades, y por lo tanto, esta va a tener una pérdida de sus propiedades más rápido. En estos casos, lo que se trata de hacer es realizar la molienda al final, o sea, en el último momento que vos puedas. No molerlo, no molerlo y favorecer que pierda las propiedades. La dureza. Bueno, la dureza es la resistencia que oponen los materiales a la pérdida de forma y tamaño. Está muy relacionado con las fuerzas de cohesión entre las partículas que componen el material. La cohesión, a su vez, está vinculada con la disposición de las moléculas dentro del cristal. Esto quiere decir que la dureza puede depender de la dirección del cristal. Bueno, esto se mide con la escala de Morse, que va del 1 al 10, siendo 1 lo menos duro y 10 lo más duro. Bueno, otro ejemplo de esto es el carbón, ¿no? Que uno está en el límite y el otro es casi que en el límite inferior. Bueno, la dureza es importante para operaciones a futuro, como la molienda, mezclado, granulación por presión, compactación. No sé, en el caso de la molienda, hay que tener en consideración que cuando uno está moliendo, el material que usa para moler, o sea, el equipo, tiene que ser más duro que el sólido. Si no, va a estar moliendo el sólido al material. En el mezclado hay que tener la precaución de que no puede haber mucha diferencia en cuanto a la dureza, porque si no va a pasar lo mismo. Bueno, el material más duro va a estar moliendo al más blando. Y ahí vamos a tener una operación de molienda que capaz que no es lo que buscamos. Incluso como hablé antes, vas a disminuir el tamaño de partícula, favoreciendo capaz que a una segregación en vez de obtener un mezclado uniforme. Más propiedades de las partículas aisladas. Densidad de la partícula. El volumen de la partícula es difícil de determinar debido a que las partículas no son esferas lisas, sino que tienen poros, espacios y rayaduras microscópicas que lo hacen muy difícil de determinar. Esto influye en el flujo, la segregación del lecho y el mezclado. ¿Por qué es importante la densidad de la partícula en el mezclado? Bueno, porque por densidad se pueden producir, por diferencia de densidad, se pueden producir segregaciones dentro del mezclado. Lo que pasaría sería que la más densa se separaría de las menos densas. La densidad de las partículas se determina por pignometría. Otra propiedad de las partículas aisladas es la textura superficial, las cuales se pueden clasificar en lisa o rugosa, a grosso modo. Y esto influye en el flujo de los tamaños de partícula, en el mezclado. Esto lo vemos claramente, que no es lo mismo mezclar dos partículas esféricas lisas a que dos rugosas. Va a ser totalmente distinto. Finalmente, otra propiedad de las partículas aisladas es la higroscopicidad. Algunos materiales tienden a absorber humedad e incluso hasta la delicuescencia. La delicuescencia es cuando un sólido absorbe tanta humedad que éste se disuelve. Entonces ahí perdemos todas las propiedades del sólido, pues ya pasamos a tener otra cosa. Esto influye en la estabilidad química, las interacciones con otros componentes. La humedad favorece la degradación química, pero también favorece la microbiológica. Hay que tener en cuenta esto. Polvos muy higroscópicos no se pueden dejar al aire libre solamente porque no solo se te va a degradar químicamente, sino se te va a llenar de microorganismos. Un ejemplo claro es la sal. Si
hay veces que hay días que la sal está toda húmeda, y todo depende solo de la humedad del ambiente. O sea, la sal es muy higroscópica y lo vemos en las propiedades del flujo después, que no es lo mismo. Cuando echas la sal que no sale, que se tapa, esto pasa lo mismo después en operaciones industriales. Se te puede tapar una tolva solamente por, o sea, no pasaría porque está en temperatura y humedad controlada, pero si no se tuvieran en consideración esto, podría llegar a pasar que tengas que se tape la tolva, que no fluya el polvo, solo porque está higroscópico, está con agua. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda hasta acá? Estamos hablando de las partículas individuales. Ahora vamos a pasar a hablar de los lechos de partículas, o sea, de la unidad del polvo como tal. No, por ahora todo bien. Bueno, las principales propiedades del lecho de partícula, como acá lo dice, son la distribución de tamaño de partícula, densidad del granel, porosidad, flujo, compresibilidad y cohesión. Distribución de tamaño de partícula, vamos a empezar por eso. El tamaño de partícula de un lecho puede estudiarse como si fuera una gaussiana, donde en el centro de la gaussiana se encuentra el tamaño medio del polvo, y en los extremos los tamaños que son menos abundantes. Idealmente lo que querríamos es una gaussiana fina y alta, en donde haya muchas partículas cercanas al tamaño medio y pocos pocas partículas finos y moléculas más grandes, y partículas más grandes. O sea, pocas partículas diferentes al tamaño medio. Si los finos son las partículas pequeñas del lecho. Si hay muchos finos, estos se pueden ubicar entre las partículas grandes y puede favorecer a los contactos, pueden cambiar la densidad del lecho de polvo, va a aumentar la cohesión entre las partículas por tener más superficies de contacto, y los riesgos de segregación aumentan. Esto es importante tener en cuenta en operaciones de mezclado, compactación, para APIs en sistemas dispersos. Es un poco de lo que venía hablando, ¿no? En un mezclado, estamos mezclando dos polvos de tamaño de partículas muy distintos, o sea, a grosso modo pensemos en un pedregullo con arena, va a ser re difícil de mezclar eso. O sea, no solo porque va a ser difícil de incorporar el uno al otro, sino que una vez que se ha mezclado, se va a tender a separar, van a tender de ir las partículas grandes por un lado y las partículas chicas para el otro. O sea, vas a revertir el mezclado. ¿Cómo se determina la distribución de tamaños? Bueno, se puede hacer por microscopía, que no es lo más cómodo. El tamiz, que bueno, no es muy exacto. Y lo que se está usando cada vez más es la difracción de rayo láser. Densidad granel, que esto es distinto a la densidad de las partículas aisladas. Es la relación del peso y volumen que ocupa el polvo. Se determina la densidad aparente y por asentamiento. Este depende de la distribución de tamaño, la forma y las texturas de partículas, así como de fuerzas externas. Quiero aclarar de vuelta la diferencia entre la densidad de partículas aisladas, estas dependen del material, contra la densidad del granel. La densidad de granel, como acá dice, depende de la distribución de tamaño, la forma y textura de las partículas. Depende de fuerzas externas porque, por ejemplo, al tener un polvo libre, al realizar ciertas operaciones repetitivas o por transporte o por vibraciones del medio ambiente, este puede compactarse solo y ahí nos va a cambiar la densidad del granel. Esto hay que tener en cuenta para operaciones a futuro,
como ser el transporte y la dosificación. Ahora en un rato voy a seguir hablando de la dosificación en estos casos, donde el empacado puede determinar el éxito o bueno, la desgracia del fraccionamiento. De hecho, si me permitís, Florencia, Sí. es por lo cual cuando hablamos de la densidad del granel, solemos asociar el tema de la importancia de conocer la historia del polvo que estamos manejando. Porque mientras, como bien señalaba Florencia, la densidad de las partículas no va a variar porque depende del material, la densidad del granel es lo que se dice que depende de su historia. Cómo la hayamos tratado, y de ahí la importancia de siempre proceder de la misma manera, nos va a afectar la densidad del granel y eso va a hacer que el granel de polvo, si nosotros lo tratamos distinto, después pueda comportarse de una manera diferente y llevarnos a esos problemas que les ejemplificamos con el tema del barril, si algo está más compactado o menos compactado, o empacado, mejor dicho. Bueno, otro carácter del lecho de partículas es la porosidad, que ahora estamos hablando de la porosidad del lecho total, que si pensamos en las partículas como esferas, el volumen total del lecho sería el volumen de las partículas y el volumen entre las partículas. La porosidad se calcula como la relación entre los espacios vacíos, o sea, es la relación entre el volumen de espacios interparticulares y el volumen total del lecho. O sea, a mayor espacios interparticulares se tendrá una mayor porosidad. Esto es un poco lo que mencionaba al principio, de que, por ejemplo, cuando un líquido quiere penetrar, es importante conocer la porosidad de nuestro líquido, de nuestro lecho de polvo. No va a ser lo mismo intentar humectar un polvo totalmente compactado, sin porosidad, que un lecho totalmente aireado, con mucho espacio interparticular. El empacado de polvos, si seguimos tomando la consideración de que las partículas son esferas uniformes, se pueden ver dos sistemas de empacado. Uno, un sistema cerrado, donde las partículas se encuentran más empacadas, se llama empacado romboédrico, el cual tiene una porosidad teórica de 26%, más o menos. En cambio, el otro sistema de empacado es el abierto, cual el empacado cúbico tiene una porosidad bastante mayor de 48%. Sin embargo, en la realidad, las partículas no son esféricas ni uniformes en área. Entonces, lo que pasa es que hay un empacado intermedio. O sea, generalmente es un 30 o un 45%. Esto está disminuido además porque, como digo, a veces los finos entran entre los espacios vacíos. O sea, la realidad es distinto a lo teórico. Bueno, seguimos hablando de porosidad de empacado. La porosidad y empacado en polvo es relevante en la producción de formas farmacéuticas sólidas, como dije hace un ratito, por ejemplo, para fraccionar volúmenes. Ejemplo, para fraccionar cápsulas por volumen, va a ser distinto si un polvo está muy empaquetado, con poca porosidad, que si uno está, que con otro muy aireado. O sea, no va a tener la misma dosis con un polvo totalmente empacado que con uno más aireado. El que es más aireado va a tener menos dosis y no va a ser uniforme. Si no hay una uniformidad en el empacado, no vas a obtener fraccionamientos uniformes. Esto también influye en la velocidad de disolución, como bueno, mencioné antes. La determinación de la porosidad se hace por pignometría de gas o de mercurio. Bueno, otro carácter de los sólidos, del flujo, que como mencionó Ana antes, con el ejemplo del barril, es difícil predecir la reología de un flujo, de un polvo, perdón, ya que este no sirve las leyes newtonianas, ¿no?
donde el flujo es proporcional a la fuerza que vos le aplicás. En este caso hay otros factores que están influyendo, ¿no? Como es el tamaño de partícula, la distribución de tamaños, la forma de partícula, la textura superficial de las partículas, la densidad y otros factores externos como la humedad, vibración, aireación, que pueden influir. A grandes rasgos se puede decir que los polvos pueden ser o cohesivos o de flujos libres. En realidad lo que pasa es que hay una gran variedad, ¿no? Los polvos cohesivos, estos pueden compactarse, forman puentes en tolvas, pueden verse afectados por aire atrapado. Estas generalmente son partículas menores a 10 micras, más chicas. Por ejemplo, algo que sea muy cohesivo es, por ejemplo, un talco o el almidón de maíz, que tienen flujos malísimos, porque en ellas hay mucha cohesión entre las partículas, entonces no permite una rheología libre. En cambio, en los polvos de flujo libre pasa lo opuesto, ¿no? Fluyen sin problema. Sin embargo, no siempre es lo que queremos, porque un exceso de flujo libre puede traer a segregación. Puede haber más influencia de las cargas electrostáticas y atrición. En general se ven en partículas de mayor a 250 micras. Esto de la segregación es también re importante en las operaciones de mezclado, porque hay que tener en cuenta que si tenés flujos muy dispares, va a ser difícil de mezclarlos. Las materias primas farmacéuticas se presentan con una combinación de ambos comportamientos. O sea, puede ser o muy cohesivos o de flujo libre o cualquier punto en el intermedio. Bueno, las siguientes propiedades de las partículas determinan la magnitud de la interacción partícula-partícula y afecta su flujo, ¿no? El área, la forma, la porosidad, la textura superficial. El flujo aumenta para determinado tamaño de partícula. Por disminución del tamaño de partículas grandes, por ejemplo en operaciones de mezclado, pero tampoco es ideal tener partículas muy chicas, porque en cierto punto empiezan a tomar mucha importancia las fuerzas de Van der Waals, electrostáticas y de tensión superficial para partículas pequeñas. Y esto, en vez de favorecer el flujo, va a empeorarlo. Y en otros casos, el flujo aumenta por aumento de tamaño de partículas. Esto lo van a ver en una operación que le van a dar más adelante, donde se aumenta el tamaño de partícula y esto favorece el flujo. Acá esto se puede ver en otro ejemplo cotidiano, que es el ejemplo de la azúcar y el azúcar impalpable. Cuando uno ve el azúcar común, azúcar rubia común, esta tiende a fluir libremente y no tiene problemas de cohesión, no queda pegada, no te queda pegada generalmente en el frasco. Sin embargo, cuando uno lo muele, lo pone en la licuadora para hacer azúcar impalpable, ahí cambia totalmente las propiedades de flujo. Tenemos un polvo mucho más cohesivo y que tiene mal flujo. Y esto se debe a que el aumento de área superficial aumenta el grado de cohesión entre las partículas. Esto lo vamos a seguir hablando ahora. Los factores ambientales también son importantes, como el contenido de humedad, donde influye en el flujo, y en otras operaciones.
la molienda, mezclado y compactación de polvos. Sin embargo, a veces está bueno tener un poco de humedad, ya que puede disminuir las cargas electrostáticas. El contenido de humedad puede estar presente en diferentes formas físicas, como mono o multicapas absorbidas en la superficie de partículas, condensada en la superficie o absorbida dentro de la partícula o ligada a esta. Las medidas de flujo tradicional son por evaluación de propiedades de empacado del material, por índices como el de compresibilidad de Carr o el ángulo de reposo. Es re importante el flujo en las operaciones a futuro, como mezclado, transporte, compactación. No sé, como hablamos antes también, no sé, un mal flujo puede llevar a que se te tape una tolva y no puedas seguir adelante. Acá retomamos un Perdón. poco. Sí. Perdóname, un ejemplo que se me ocurre, ya que te veo pensando ejemplos, que creo que les va a ilustrar. Estuvimos hablando hoy de la importancia de la dosis en un medicamento. Y, por ejemplo, nosotros, si será importante el flujo, lo que les está diciendo Florencia, si nosotros, por ejemplo, tenemos que obtener un comprimido, nosotros tenemos que alimentar desde una tolva con un polvo, una cavidad muy pequeñita, que generalmente en las máquinas de comprimir eso está girando, y está girando a altas velocidades, y si nosotros no tenemos un buen flujo, las chances que podamos llenar con el mismo peso, que es lo que pretendemos en definitiva, con la misma cantidad de polvo, asumiendo que el polvo es homogéneo, cada una de esas pequeñas cavidades que luego van a sufrir un gran impacto para compactar y darnos el comprimido, si ese flujo no es bueno, nosotros corremos el riesgo de que nuestros comprimidos todos sean de distinto tamaño y de distinto, en definitiva, contenido y de diferente dosis. O sea que no vamos a cumplir la uniformidad de contenido que estamos obligados a cumplir para asegurar la dosis del paciente. Entonces, a nivel industrial nos pasan muchas veces esos procesos. Precisamos alimentar cavidades pequeñas que van a identificar la unidad posológica a partir de grandes tolvas donde nosotros llenamos con los polvos que tenemos que hacer fluir. Bien. Esto sigue reforzando lo que venía diciendo, que las fuerzas que actúan entre partículas cuando están en contacto son principalmente fuerzas de superficie, o sea, de fricción, tensión superficial, mecánicas o de Van der Waals. Estas pueden alterar el flujo y, como mencioné antes, dependiendo del tamaño de partícula, es si tienen más o menos efecto, ¿no? En polvos finos de menores de 150 micras predominan fuerzas de fricción y de Van der Waals, y ciertos procesos pueden generar fuerzas electrostáticas de magnitudes comparables con las de Van der Waals. En estos casos, como decía antes también, algunas cantidades de humedad pueden reducir su efecto, o sea, pueden disminuir las cargas electrostáticas. En lechos de partículas mayores a 150 micras, los granulados, los granulados, predominan únicamente la fuerza de fricción, ya que estas partículas son más grandes y no hay un contacto tan estrecho entre las propias partículas. Finalmente, las últimas dos propiedades del lecho que vamos a estar hablando son las propiedades de compresibilidad y cohesión. Las propiedades de compresibilidad depende de la forma, el tamaño y capacidad para fragmentarse o deformarse para formar más puntos de contacto. Esto claramente es importante en la compactación, y es importante, como digo, la forma, tamaño y la resistencia del mismo polvo, porque no es lo mismo la fuerza que uno necesita para formar un comprimido de forma de partículas esféricas o no sé, cubitos, que si estamos hablando de espículas o agujas, en donde va a tener
menos resistencia y se van a poder fragmentarse y vas a llevar a partículas más uniformes que permiten una mejor compactación. Bueno, la cohesión entre partículas puede ser de diversos orígenes: eléctrica, capilar, por puentes sólidos. Los puentes sólidos se forman cuando, por ejemplo, una sustancia se disuelve o parte de ella se disuelve en un solvente y este luego se evapora y se generan mismos puentes sólidos entre partículas. La cohesión depende de la porción de finos, de la temperatura y la humedad. Esto es por el grado de cercanía entre las partículas. A mayor cercanía o mayor contacto entre partículas, generalmente hay una mayor fuerza de cohesión. Esto es particularmente importante en mezclado y en la operación de granulación. Ahora voy a decir en resumen, lo que hoy estuve diciendo son que las propiedades de los sólidos son el resultado de las propiedades de las partículas individuales, más las propiedades del lecho de partículas y de los espacios vacíos. Estos tres tienen relevancia a la hora de las formulaciones por los atributos de los componentes individuales que nosotros ponemos en la formulación y en los procesos de fabricación por las operaciones tecnológicas individuales que pueden ser favorecidas, que pueden favorecer algunas situaciones o pueden llevar al fracaso de alguna operación tecnológica, ¿no? Las propiedades de los sólidos. Y después tienen relevancia en la biofarmacia. Bueno. Lo último que me queda es mostrar la bibliografía. No sé si alguno tiene algo más, algo para aportar. O Ana, vos capaz. No sé si tenés algo para aportar. No se me ocurre ahora, pero tal vez alguno, esta parte recorrimos unas cuantas propiedades, vimos unas cuantas cosas. Si alguno tiene alguna duda, aprovechen. No sé, capaz que fui medio rápido en algunas partes. Si a alguno le quedó alguna duda. La importancia de las propiedades de los lechos de partículas, cómo algunas incluso son parecidas desde el punto de vista de la descripción, con algunas que mencionamos en propiedades de partículas individuales, pero tener claro que son diferentes, que pueden unas influir de alguna manera, otras de otra. Todo eso es parte de lo que precisan estudiar. Sabemos que este tema no es un tema entretenido, pero sí les queremos decir que es un tema fundamental, es un tema básico en todo lo que es el manejo de sólidos en farmacotecnia. Entonces es un tema importante al que prestarle atención, que tal vez se les vaya también aclarando en la medida que se vaya haciendo el ejercicio de ir asociando cada operación con los caracteres. Lo que pasa es que también para introducirse en las operaciones hay que entender la caracterización de los sólidos, por eso es que se suele dar primero. Pero sin duda es un tema muy unido a toda la resolución de problemas de tecnología farmacéutica. Sí, capaz que está bueno el ejercicio de que ahora van a empezar a dar operaciones tecnológicas. Capaz que está bueno ver qué caracteres de los sólidos influencian o tienen efecto en las nuevas operaciones que van a ir dando a partir de ahora. O sea, qué favorecería qué importancia tendría el flujo en tal operación, qué importancia tendría el empacado, todas estas propiedades que estuvimos hablando. Exacto. De las partículas y de los lechos en cada una de las operaciones. Exactamente. Pero yo de esto, o sea, yo no tengo más nada para agregar. No sé, Ana, vos. No, si nadie tiene preguntas. Así que podríamos dar por terminado el teórico. ¿Está?
Perfecto. Gracias, Florencia. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Que pasen bien, buenas tardes.